Es una infracción constitucional que la señora Boluarte no haya avisado. Estamos conectados con la congresista Sigrid Bazán, congresista de Cambio Democrático Juntos por el Perú. Sigrid, muy buenos días. ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenos días. Gracias por el espacio. ¿Qué va a pasar con este caso? O sea, ¿qué van a hacer en el Congreso? ¿Cómo se va a enfrentar este asunto? Mire, hay dos temas que usted ha ido mencionando con respecto al tema cofre, pero también con respecto al caso de la cirugía estética de la señora Boluarte, ¿no? Casi todos los casos que han salido a la prensa y que se han investigado o están en investigación han sido denunciados por la vía regular, es decir, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es el espacio donde el Congreso recomendaría, ¿no es cierto?, a la justicia procesar este tipo de temas. Lamentablemente no se ha dado prioridad a estas denuncias constitucionales, no se ha tramitado. Yo ya lo he mencionado en alguna entrevista que desde el año 2022 yo presenté la primera denuncia contra la señora Boluarte por los fallecidos en protestas y también por vicios de corrupción o en todo caso indicios de corrupción. Y esa fue una de las primeras denuncias que se archivó en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, el blindaje que ha ejercido el Congreso y que sigue ejerciendo el Congreso frente a estos hechos ha sido y es lamentable, ¿no? Ahora, en la conferencia de prensa de la señora Boluarte el día de ayer, decir que se ha sometido a una cirugía estética o a una cirugía por salud, yo simplemente tengo que hacer aquí una breve mención a cómo funcionan otros países en casos de salud, incluso si hubiera sido una intervención por salud. El señor Biden, durante su presidencia, tuvo que hacerse una colonoscopía por salud. Como ustedes sabrán, en la colonoscopía te dan una anestesia general, te sedan, y fueron 85 minutos los que tuvieron a Biden completamente bajo sedación y que él encargó la presidencia y asumió por 85 minutos Kamala Harris, la primera presidenta mujer de los Estados Unidos por 85 minutos. Exitosa. Y eso quiere decir que asume la presidencia y asume el control de las armas nucleares de Estados Unidos, asume el control de declarar o no la guerra, asume el control absoluto. Eso siempre ocurre e incluso en Perú está regulado. Es una infracción constitucional que la señora Boluarte no haya avisado. Y con eso cierro, Nicolás, sobre ese tema. Que muestre la señora Boluarte cuál es el registro de su intervención. Porque cualquiera que se va a una clínica o a un centro de salud público o a donde fuere, tiene finalmente algún tipo de papel, ¿no es cierto?, documento de esta fue mi intervención, esto fue lo que me cobraron, por ejemplo, y esta fue la fecha en la que me la hice. ¿Dónde están esos documentos que acreditan lo que la señora Boluarte dice? Nadie lo sabe. Claro, porque es decir, más allá que la intervención haya sido por razones, digamos, médicas, que la señora poco menos que nos dice que no podía respirar si no se operaba, o una cirugía estética, en cualquiera de las dos condiciones, ella estaba obligada a informar y a tomar a partir de eso las previsiones del caso. Porque correcto, una de estas intervenciones, una persona cercana a mí ha sido sometida a una intervención por razones médicas. Tenía una dificultad respiratoria verdadera y tuvo que ser sometido a una operación de esta naturaleza y estuvo no solo horas sometida a anestesia general, sino estuvo inhabilitada por lo menos 2 días, completamente. Claro. Completamente, y luego la recuperación es una recuperación que te impide hacer prácticamente nada, por lo menos por una semana. Entonces yo no entiendo, es decir, lo que debió hacer ella es informar de esto, ¿no? Así es. Y ahora frente a la justicia también mostrar los papeles. Como yo decía, cualquier médico, cualquier doctor, cualquier cirujano plástico, estético o no, tiene finalmente una boleta, tiene, ¿no es cierto?, un documento que acredita que él es más, que acredita quién ha sido el médico y quién ha sido el anestesiólogo. O sea, son varias cosas ahí que ella tiene que mostrar con documentos. Exitosa. Porque primero que esa es la única manera que la Fiscalía, si es que realmente investiga esto, como lo ha dicho la Fiscal de la Nación, va a poder llegar al meollo del asunto, sino también que el Congreso, que defiende a la señora Boluarte, ya va a tener prueba irrefutable, porque hasta ahora lo que el Congreso hace es básicamente creer en la palabra de Boluarte y defenderla. Y hay otro ejemplo muy claro, que no solamente tiene que ver con las cirugías de la señora, sino que es el caso de esta última ley que se ha aprobado y que se ha promulgado. O sea, el gobierno ya ha recibido la ley del Congreso y ha dicho es buena, la promulgo, que deja libre a delincuentes. Es una ley que básicamente le pone completamente límites, casi que elimina, ¿no es cierto?, cuando no hay flagrancia, esta detención preliminar. Y lo que ha dicho el ministro de Justicia ayer,
bueno, no la revisé, quizá la voy a revisar ahora. O sea, la promulgo primero, luego la reviso. La pongo en vigencia, luego la reviso. Y eso es el mensaje que deja el gobierno, ¿no? Yo pongo en la mesa el debate de la pena de muerte, pero en realidad voy a dejar libre a todos los que sean detenidos, ¿no es cierto?, de delitos graves preliminarmente. O sea, es una hipocresía total, y lo que aquí, con esto acabo esta idea, demuestra, ¿no es cierto?, es que la señora Boluarte y su gobierno es una mesa, o son una mesa de partes del Congreso. El Congreso aprueba una ley y el gobierno ni la revisa, la promulga porque sabe quiénes son los que aprobaron esta ley en el Congreso, que son, por supuesto, aliados blindadores de la señora, ¿no? Esa es la dinámica que vivimos hoy. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Hablando de esta ley, ¿no? Porque el Diario de la República hoy día en primera plana reporta ya los primeros efectos de la aplicación de esta ley. Es decir, tienes una organización criminal que has reunido, tienes que hacer una intervención, ¿no es cierto? Y para eso tenías el paraguas de la, ¿no es cierto?, detención preliminar, ya no lo puedes usar. No lo puedes usar, simplemente. O sea, solo lo puedes usar cuando, digamos, has detenido a alguien en una balacera, secuestrando o matando a alguien, ¿no es cierto? O robando a alguien directamente. Entonces, por ejemplo, en los casos de corrupción, ¿cómo haces? Tendrías que agarrar al coimero con la plata en la mano, que no es como normalmente se descubre a las organizaciones de corrupción, ¿no? Por supuesto, Nicolás, y en realidad no solamente hay un desconocimiento total de cómo ocurren estas cosas en la realidad, sino que finalmente todas estas regulaciones viniendo del Congreso terminan siendo, digamos, o sea, no importan si eres una persona, autoridad, político, alguien que puede pagarse un abogado, correcto, y que puede defenderse, etcétera. O sea, esto está aprobado en el marco de congresistas investigados que saben que necesitan todas las protecciones posibles y que no puedan ser afectados de ninguna manera, ¿no? Entonces, esta reforma es un retroceso. Yo tengo, Sigrid, una pregunta. Tenemos que ir a la pausa porque estoy sobre el corte comercial. Por favor, te rogaría que te mantengas conectada para regresar para hablar de Morgan Quero y qué va a pasar con él. Porque esto no puede quedar en el aire, ¿no es cierto? O sea, dijo una barbaridad, ahora dice que no la dijo, pero todos escuchamos que lo dijo. Pero en fin, ¿cómo se va a enfrentar? ¿Qué van a hacer con respecto al caso Morgan Quero? Yo entiendo que hoy termina la legislatura y yo no sé, porque no hemos tenido hasta anoche la información claramente disponible. ¿Esto va a ser tratado en el Congreso? Porque es un asunto muy grave, ¿no? Sí, gracias, Nicolás, por la pregunta. Solo para recordar, antes de responder concretamente a lo que has dicho, ya es la segunda vez, al menos pública, que el señor Morgan Quero se ha dirigido a la población, no solamente de manera despectiva, sino también dando a conocer su verdadera forma de pensar. Recordemos que hace poco él dijo que las violaciones, los abusos sexuales contra menores de edad en Condorcanqui a manos de sus propios profesores en la selva eran prácticas culturales. Y lo dijo y fue repudiado no solamente en la prensa sino en el Congreso. Yo presenté también con otros congresistas una moción para interpelarlo y no se reunieron las firmas necesarias. Hoy por segunda vez básicamente ha dicho y ha faltado el respeto a las personas fallecidas, diciendo que no tienen derechos humanos, que son ratas, etcétera. Y nuevamente se han presentado documentos, pero por supuesto el Congreso tiene el tiempo contado porque esta semana se acaba la legislatura. Yo he firmado hace 2 días una interpelación contra el señor Morgan Quero y una moción para citar al señor Morgan Quero. Pero aquí hay 2 faltas de voluntades. La primera es que la mesa directiva puede citarlo en el minuto en el que profana estas palabras, y no lo ha hecho. Más allá de interpelaciones y censuras que requieren un procedimiento largo, tedioso, firmas. Claro, votos, pero yo entiendo que hay un procedimiento, le he preguntado en estos días a los especialistas en esos temas, es que el Congreso lo cite a dar explicaciones y en el contexto de su explicación, ante la insatisfacción de su respuesta, directamente se le censure. Eso es posible, ¿no es cierto? Es posible, la prerrogativa la tiene la mesa directiva y no la ha tomado, no lo ha hecho. Más allá de quienes estemos ahí recolectando firmas, etcétera, eso no es nada. En verdad el Congreso, si hubiera querido, ¿no es cierto?, comerse el pleito, como se dice coloquialmente, lo hubiera hecho. Y la segunda falta de voluntad, no solamente es de esta mesa directiva, sino es de la presidenta Boluarte, porque ella es la única que sea enero, febrero, marzo, diciembre, 23 de diciembre, 25 de diciembre, puede decirle, ¿sabes qué? Patitas a la calle. Señor, usted está hablando cosas
que no solamente insultan la memoria de las personas, no solamente además permiten que siga reinando la impunidad en la selva con más casos de niñas vejadas, acosadas y violadas por sus profesores, sino que además da a entender que es una posición del gobierno, porque es un ministro, nada más y nada menos. Entonces, la señora Boluarte puede hacerlo en cualquier momento y a cualquier hora, como decidió operarse estéticamente o de salud, en cualquier momento y en cualquier hora. A mí, la verdad, me causa un profundo dolor. Hoy día sí vamos a tocar el caso de la censura del señor ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Para hoy debiera votarse su censura, y yo a través de este canal exhorto a los congresistas que de repente no escuchan cuando uno les habla. No podemos seguir teniendo un ministro que cree que cambiándole de nombre a un programa va a dejar de envenenar a los niños, ¿no?, de Caliwarma, como lo hemos estado viendo en los últimos años. No, además, en el caso del ministro de Martín, y el problema que él tiene es que ahora es ministro, antes fue viceministro cuando Dina Boluarte, durante el gobierno de Castillo, era, ¿no es cierto?, la ministra de Desarrollo e Inclusión, y él ha sido director. O sea, su trayectoria en Caliwarma es lo suficientemente extensa como para no tener ninguna justificación para que esto haya ocurrido. O sea, o sabía lo que estaba pasando y lo permitió, o no se había enterado, lo cual acredita que no está calificado para seguir en ese puesto, ¿no? En cualquiera de las dos posibilidades, ahí no debería seguir, ¿no? Está claro. Yo espero que hoy se apruebe esa censura para que se demuestre que las tantas mentiras que él ha dicho en el Congreso cuando se le ha interpelado han sido pues evidentes, ¿no? Cuando él dice voy a cambiar a los funcionarios de Caliwarma y con eso se resuelve, se han cambiado 2 veces. Creo que uno de los ex funcionarios de Caliwarma funge hoy de asesor de la presidenta. Y ahora es nos el viene a decir que vocero, con cambiar el es nombre... el vocero. Es vocero de la vocero, presidenta de la República. Sí. Correcto. Entonces, ahora que nos diga que cambiando el nombre del programa va a solucionar, yo creo que ya los congresistas pecarían de disculpa la palabra, Nicolás, pero de tontos útiles si es que dejan al señor sin censura, porque es una vergüenza. Él y el señor Morganquero, ¿no? Por decir algunos. Sigrid, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días. Sigrid Bazán, congresista de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, ha estado con nosotros.